Ejercicio número 26, el cual nos dice, calcule el primer cuartil de los resultados de un estudio sobre la venta de coches en una agencia durante un mes. Bien, primeramente, este ejercicio corresponde a medidas de posición, por si gustas buscarlo en la guía de Etsani 2. Ahora bien, oh my god con este ejercicio, si tú jamás has visto un ejercicio de este tipo, te preguntarás, primero que nada, ¿qué es un cuartil? ¿Qué es eso del primer cuartil? ¿Y por qué tengo una tabla con tantos valores? Es decir, límites declarados, límites verdaderos, frecuencia de clases, frecuencias acumuladas. ¿Qué es todo esto? Me va a explotar la cabeza. Mejor salto ejercicio y me voy con el siguiente que sí pueda entender, porque esto seguramente si viene el examen de admisión, yo no lo voy a resolver. Pudieras pensar eso, pero mi estimada o mi estimado, déjame decirte una cosa. Este ejercicio es algo complicado, pero más que complicado es complejo, porque hay que entender varios conceptos, mismos que en este momento te voy a explicar, pero no lo vamos a hacer justamente aquí. Necesitamos irnos directamente al curso de medidas de posición o de pensamiento matemático, concretamente de ese tema, porque honestamente si son temas que no viste en la preparatoria, pues no podemos simplemente arrojar la fórmula y resolverlo. Tenemos que ir a la base de lo que es el tema. Y bueno, concretamente este cálculo de medidas de posición corresponde a razonamiento estadístico y probabilístico. A las medidas de posición serían cuartiles, deciles y percentiles. Concretamente, su definición sería la siguiente. Un cuartil es la división de la distribución de datos en 4 partes iguales. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera valores del 0 al 10 o tuviera 20 personas, 20 manzanas o 20 Pikachus, pues yo tendría un valor mínimo y un valor máximo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora bien, los cuartiles, como su nombre lo sugiere, son 4 partes. ¿Pero 4 partes de qué? Bien, si yo parto este entero, es decir, todo mi rectángulo con un montón de conjunto de datos y los homogenizo, es decir, que cada rayita que divide este rectángulo tenga la misma cantidad de datos, pues obtendría cuartiles. Cada cuartil representa un 25% de los datos y el primer cuartil o primera línea que está aquí es el cuartil número 1. El segundo, que sería el 50% de los datos, sería mi cuartil número 2 y el tercero o la tercera línea sería mi cuartil número 3. Básicamente por eso se les conoce como medidas de posición, porque están posicionadas en diversos porcentajes de ese gran conjunto de datos. No solo existen los cuartiles, también están los deciles. Son aquellos que dividen la distribución de datos en 10 partes iguales, es decir que el acumulado es de 10 en 10. Y por último los percentiles, que son aquellos que dividen en 100 partes iguales. El cálculo de cada uno de ellos es bastante sencillo y básicamente es la misma fórmula, pero debes tener en cuenta que necesitas ver este tema más a detalle, porque si en tu examen de admisión te pueden pedir, no sé, el tercer cuartil, o también pueden pedirte el onceavo, bueno, el onceavo no, iba a decir decil, pero o también pueden pedirte el octavo decil, o por otro lado pueden pedirte el 74avo percentil, por decir algo. Ahora bien, otra cosa que hay que notar, el cálculo de estas medidas de posición está dado de 2 maneras. La primera, que es con datos no agrupados, y datos agrupados. En nuestro caso, si regresamos un poquito, nos damos cuenta que está agrupado porque pues son datos en una tablita. De hecho, menciona frecuencia de clases, frecuencias acumuladas, entre otras. Ahora bien, esto de frecuencia de clases y frecuencias acumuladas corresponde a un tema conocido como tabla de frecuencias. De hecho, concretamente aquí lo tengo. Uso e interpretación de tabla de frecuencias en datos agrupados. De ahí que de esta manera, de ahí vengan los datos agrupados. Básicamente este es otro mundo, otro tema, pero es bastante sencillo. Aquí manejan los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la acumulada, entre otras. Por si también gustas verlo después, pero ahorita no nos vamos a enfocar en ello, sino que nos vamos a enfocar en datos agrupados dentro de medidas de posición. Para esto los datos agrupados es importante, bueno, que entiendas primero que nada, aquí están, no me pierdo, es esto, ¿no? Datos agrupados. Déjenme hacer esto un poquito más grande, pero básicamente ese es un ejercicio como el que tenemos que hacer. Es cuartiles y es datos agrupados. Concretamente me piden determinar el primer cuartil. Y bueno, tengo ciertas fórmulas que son las que están aquí a la derecha. La primera es para determinar la posición. Tenemos k n entre 4. Ahorita voy a explicar qué es. Y la segunda es para encontrar ese valor que nos piden. Sí, la fórmula está algo complicada en principio,
y hay cosas que necesitas saber e interpretar acerca de esto. Por eso te recomiendo que si quieres ampliar más tu panorama acerca de este tema, pues mires el video que te dejaré en la descripción donde se explica todo esto de manera detallada, claramente. Ahora bien, yo voy a regresar con esta información que tú no sabes del todo y vamos a resolver ese ejercicio. Ok, también te recomiendo que mires este ejercicio que tengo en la parte de este tema, que es cuartiles, ejemplo número 4, una vez que ya entiendes el tema, porque este justamente vino en el examen pasado, por si gusta repasarlo tú. Bien, ahora sí, regresando un poco a nuestro ejercicio predilecto, el que nosotros amamos y queremos y respetamos, el de cálculo del primer cuartil, con esta información que sé que es muy vaga, pero voy a tratar de explicártelo así de manera muy general. Ok, bien, yo tengo aquí mi mentada tablita y he seleccionado un punto. Ahorita voy a explicar por qué lo seleccioné. Aquí sí, ponle tu calidad de video al 720 o la máxima calidad, porque si no, no vas a ver mucho. Si lo miras borroso, pues ya ves que la tabla está muy pequeña. Ahora bien, para poder resolver este ejercicio claramente utilizaremos un par de fórmulas. La primera es posición y la segunda es el cálculo del cuartil, percentil o decil. Y claramente tenemos ciertas definiciones para estas fórmulas, si no, pues cómo las entenderíamos, ¿verdad? Bien, lo primero es calcular el primer cuartil. Si yo quiero determinar el cuartil, decil o percentil, siempre inicio aplicando mi fórmula de posición. Esto es de ley. ¿Por qué la posición? Bueno, recuerda que yo tengo un conjunto de datos. Si yo quiero conocer qué dato está en la posición del primer cuartil, es decir, el 25%, pues tendría que aplicar la fórmula para saber cuántos datos hay en el primer cuartil. Creo que esa parte se entiende. La fórmula de los cuartiles siempre es de esta manera. Kn entre 4. Si fuera decil, fuera Kn entre 10. Y si fuera percentil, sería Kn entre 100. Creo que se entiende el por qué. Justamente lo que acabamos de ver hace poquito. Bien, ¿cómo aplico esto? Va súper sencillo. La K representa lo que tú estás buscando. Si es el cuartil número 1, pues sería un 1. Si es el 2, un 2. Y si es el 3, es un 3. Por eso pongo un 1. El 103, que es el N, es el número total de datos. Aquí sí tienes que haber visto tabla de frecuencias, pero te lo voy adelantando. La frecuencia acumulada es únicamente la suma de las frecuencias por cada límite que existe aquí o intervalo de datos. Sí, bastante complejo, pero no te preocupes, es básicamente la suma de los valores. Por ejemplo, para el primer intervalo yo tengo 5, entonces mi frecuencia acumulada hasta este momento es 5. Para el segundo intervalo yo tengo 8, es decir que para el siguiente el acumulado sería 5 más 8 que da 13. Y así sucesivamente. De hecho vamos a ir al último. El último sería 5 más 8 más 10 más 15 más 25 más 32 más 12 más 6 que da 113. Ese es el N, es el número de todos los datos que nosotros tenemos o el total de datos, y eso se obtiene pues con la mentada frecuencia acumulada básicamente. Así que son dos maneras de obtenerlo, pero es el dato que nos interesa, el 113. Obviamente en tu ejercicio te lo van a dar, así que no te preocupes, pero te invito a que de igual manera saques tu calculadora y sumes todos estos datos. Así que en primera instancia esto de la posición es lo más sencillo que hay. 1 por 113 entre 4 porque yo quiero cuartiles. Esto me da 28.25. Recuerda, esto es el valor que tenemos en la posición del 25% de los datos. Muy bien, ¿dónde se encuentra eso más o menos? Observa, tenemos que la frecuencia acumulada para el primer intervalo es 5, para el segundo serían 13, es decir, 8 más, para el tercero serían otros 10. Es decir que hasta este momento tengo 23 valores, pero yo tengo el 28, la posición todavía no termina. Tengo que completar esto con 5.25 más. ¿Dónde estarían esos 5.25 más? Sí, claramente, donde está los 38. Yo sé que el 38 no es el valor que yo busco, pero justamente ahí está mi posición. Y ese es el asunto. Por eso marqué con una flecha esa posición, donde se encuentran los límites declarados 45 al 49 y los límites verdaderos, que ahorita voy a explicar qué es esto. Bueno, 44.5 y 49.5. Bien, cuando yo encuentre la posición, que es lo más sencillo, tengo que aplicar esta fórmula, que sí parece un dolor de cabeza, pero no te preocupes, es algo muy sencillo. El valor que busco, KK o QK, perdón, es igual a LI. ¿Qué es LI? Es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. ¿Qué es la clase? La clase son estos intervalos que tenemos aquí. Bueno, realmente no es la clase en sí, pero es donde tú vas a posicionar tu flechita, básicamente. Luego les explico qué es la clase, que está en tabla de frecuencias, pero bueno, háganme caso. Básicamente, donde esté su valor de posición, eso es la clase. Es el límite inferior donde se encuentra el cuartil. Ahora te explico qué onda. N es el número total de datos, o la suma de las frecuencias absolutas o acumuladas, que absoluta y acumulado es exactamente lo mismo. F1 menos I es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil.
F minúscula I es la frecuencia absoluta del intervalo seleccionado y I es la amplitud de la clase. Oh my god, cosas que no entiendo, me va a explotar la cabeza, pero no te preocupes, está sencillo. Vamos a aplicar la fórmula, pero para esto vamos a ir desglosando cada una de estas definiciones. Bien, vamos a empezar con N. N es el número de datos totales, 113. Perfecto, ya tenemos 1 menos. Después vamos a ir con la frecuencia 1 menos I. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué dice la definición? Es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Ya te había dicho que la clase es básicamente donde está la posición. Por lo tanto, si nos preguntan por la frecuencia acumulada, pues voy a la tabla de frecuencia acumulada. Es justamente la que está aquí. Nos dicen, es la frecuencia acumulada anterior a la clase. Ah, pues si esta es mi clase, entonces una frecuencia acumulada anterior es la que está atrás, 23. Ah, perfecto, por eso puse el 23. Siempre que te digan esto, F o 1 menos I, es por ejemplo donde está tu posición, una anterior. Si nuestra posición fuera 113, pues una anterior sería 107. Y así con cada una de estas, bastante sencillo. La siguiente que vamos a obtener es la frecuencia absoluta del intervalo seleccionado. Ah, perfecto, el intervalo seleccionado es el que está aquí, donde está mi clase, ¿verdad? Entonces, si yo quiero mi frecuencia absoluta de ese intervalo seleccionado, sería un 15. Aquí sí quiero corregir. Hasta este momento había dicho que la frecuencia absoluta era lo mismo que la frecuencia acumulada, pero no. La frecuencia absoluta se refiere a la absoluta de ese intervalo. Es decir, la frecuencia de clase es lo mismo que la frecuencia absoluta. Ahí sí, sorry, me había equivocado yo. Pero bueno, ya corrigiendo eso, pues iría un 15, ¿verdad? Entonces ese 15 es la frecuencia absoluta. Perfecto. Y ahora sigue la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Bueno, vas a los límites verdaderos de esa clase. Los límites verdaderos no declarados, pero muchas veces puede que te den simplemente unos límites. En este caso me dan declarados y me dan verdaderos. Tú toma en cuenta únicamente los límites que te den aquí. Si por ejemplo fueran verdaderos, pues tomas los verdaderos porque tienes los declarados, pero eso no los tomas en cuenta. Pero si solo aparecen un tipo de límites, no te preocupes, son los que tú tienes que tomar. Entonces en este caso, la amplitud de la clase sería el límite superior, que sería 49.5, menos el anterior, que es 44.5. De tal manera que me da que el límite, en este caso, o la amplitud, perdón, es igual a 5. Perfecto, una vez que ya tengo los valores, ahora yo puedo sustituir. Pero todavía me falta una cosa que no había tomado en cuenta, LI, que es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. Límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. Ah, ¿cuánto es eso? Bueno, si yo tengo aquí donde está el cuartil, o la medida de la posición, ¿cuál es mi límite inferior? 44.5, porque es el más pequeño. Mi límite superior es 49.5. Ah, my god, what's going on? Bueno, ya tenemos todos los datos, ahora sí sustituimos únicamente. El primero es LI, límite inferior, 44.5, más KN entre 4. KN entre 4 es la posición, 28.25. Perfecto. Menos FI menos 1. FI menos 1 es el 23. Perfecto. Entre la frecuencia absoluta del intervalo, que es 15 por 5. 5 es la amplitud, pues el AI de acá, ¿verdad? Al momento de resolver esto me da a mí 25.15. No 25.5, no. Eso está mal. Bueno, como les decía, aquí tuve que corregir el valor. No porque los cálculos estuvieran mal, simplemente que al momento de poner el valor lo puse mal. Concretamente, si lo hacen en su calculadora, debería darles 46.25, lo cual se encuentra como el valor número, bueno, de la letra B de este ejercicio. Así que sí, perfectamente sería el valor B. Aquí mucho ojo, chicos. En serio que necesitan hacer unos 2-3 ejercicios para que lo entiendan. Es muy sencillo, pero sí tiende a confundir todas estas definiciones. Así que mucho éxito y vamos a ver con el siguiente ejercicio. Yo normalmente siempre agrego pues ejercicios después de este para que complementar la información, pero en este caso creo que mejor lo dejo para el video que dejaré en la descripción, el cual corresponde al curso. Ahí pueden ver todo esto a detalle. Muy bien, ahora sí con el número 27.